Hoy hay dos acontecimientos que tenemos que tenerlo presente en nuestra oración y en nuestro sentir con la iglesia. Primero, Domingo de la Palabra. Ya el año pasado celebramos, ¿verdad?, con la voluntad del Papa, este domingo dedicado a la palabra de Dios. Es un signo el trono, el altar a la palabra, su entronización. Y también es un signo el hecho de que hoy hemos traído algunos la Biblia para bendecirla. Es un signo la renovación del servicio de nuestros hermanos lectores, como es un signo de veneración de la iglesia siempre a la palabra. Ustedes se han fijado que cuando hay estas misas solemnes se usa el incienso, se inciensa el crucifijo, el altar donde está el crucifijo, la mesa de la palabra, la imagen, si es un día de un santo patrono, se inciensa al sacerdote, se inciensa el libro de la palabra en el ambón, se inciensa la comunidad. Es una manera de la iglesia de recordarnos que en estos signos está presente Jesús. En el crucifijo está Jesús. En la Virgen, la imagen de la Virgen o de los santos, está presente aquellos que han escuchado la palabra y la han hecho vida. En el ministro que preside la Eucaristía, en el pueblo, en la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, está presente Jesús. ¿Ven? Entonces, el incienso es un signo. Pues así diría yo que este domingo el Papa ha querido que la iglesia recuerde la importancia de la palabra de Dios en la vida y en la misión del cristiano y de la iglesia. Por eso este domingo dedicado a la palabra. ¿Para qué? Para que nos animemos a hacer algún compromiso en relación a la palabra. La palabra de Dios es el mensaje que Dios ha querido comunicar a la humanidad. Y nosotros católicos comprendemos como revelación o el mensaje de Dios o la palabra de Dios que nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición viva de la iglesia. Recuerdan en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo, que no estuvo en la última cena, nos da su testimonio. Dice: yo recibí lo que a mi vez les he transmitido, y empieza a narrar la última cena. Entonces San Pablo es un ejemplo vivo de cómo él recibe y transmite, porque eso es lo que también sucede en la vida y en la historia de la Iglesia Católica. Somos herederos de la tradición apostólica. El Papa y los obispos nos aseguran esa tradición. Por eso la revelación está compuesta por la tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Este domingo nos recuerda, pues, ese depósito de la fe que principalmente está en la Sagrada Escritura, para que la escrutemos, para que la conozcamos. Así que esperamos que este domingo deje en nosotros un propósito: leer, meditar, tomar la palabra para que ilumine nuestra vida. Hemos tratado a través de las redes sociales, por ejemplo, de facilitar un instrumento básico, sencillo, para que todos nosotros tratemos de meditar la palabra, hacer una lectura orante de la palabra. Eso puede enriquecer y seguramente enriquecerá nuestra vida cristiana. Pero también hoy la Iglesia de América Latina inicia, por voluntad del Papa Francisco, también la Asamblea Eclesial de América. ¿Qué es esto? El Papa dice: tenemos Aparecida, que fue el encuentro de los obispos de América Latina con el Papa Benedicto en ese momento, 2007, y en las reflexiones de Aparecida encontramos orientaciones, directrices, líneas de acción para la vida y la misión de los discípulos misioneros de Jesús y de la Iglesia en América Latina. El Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, arzobispo de Argentina, ¿verdad?, de Buenos Aires, él fue el secretario redactor del documento, ¿no?
Por eso el Papa es apasionado de ese documento de Aparecida. Entonces, a los obispos de América Latina les compartía el propósito y deseo de que hubiera un reencuentro con ese documento, porque ahí están una serie de directrices que pueden ayudarnos a afrontar los desafíos en todos los campos de la misión y de la acción de la Iglesia. Entonces hoy, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, va a realizarse a las 12 del día una misa, pero antes, ya a esta hora, a las 10:30, comienza una transmisión donde muchos obispos de América Latina estarán compartiendo un mensaje y animando para las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta Asamblea Eclesial de América. Así es que en nuestra Eucaristía tenemos presente esa intención. ¿Qué nos dice este domingo la palabra de Dios? Yo creo que con motivo del Domingo de la Palabra y de este acontecimiento para América Latina de la Asamblea Eclesial de América, es clave lo que hoy nos dice el Evangelio. Hoy podríamos decir, el Evangelio nos recuerda que nuestra religión, nuestro compromiso de fe, no es simplemente estudiar un libro y una doctrina. Pareciera contradictorio hoy que estamos celebrando el Domingo de la Palabra, pero la religión cristiana no es la religión del libro, es la religión del encuentro y del seguimiento de una persona. Hoy Jesús, hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20, se nos narra, en primer lugar, el resumen de la predicación de Jesús. Después que arrestaron a Juan, Jesús comienza su ministerio. Cuando unos callan la voz de Juan el Bautista, comienza a resonar la voz que es la palabra eterna, que es Jesús. Y Jesús dice, conviértanse y crean, porque el reino de Dios está cerca. Conversión y fe. Creer y confiar en Dios. Ese es el punto de partida para ser parte del proyecto de Jesús. Conviértanse. Interesante la Cristo incidencia hoy. Hoy que la Iglesia de América Latina comienza esta asamblea eclesial para reencontrarnos con el documento de Aparecida, el corazón del documento de Aparecida es conversión personal y pastoral de la Iglesia. Estamos llamados a ser discípulos misioneros, estamos llamados a muchos desafíos en la Iglesia, pero el punto de partida es tu encuentro con Jesús y tu seguimiento de Jesús. La conversión personal y la conversión de ciertos procesos pastorales son importantes para que podamos fructificar como discípulos misioneros, como la comunidad de los discípulos misioneros. Y es lo que dice hoy el Evangelio, conviértete y crea. Todo servicio, todo ministerio, toda vocación parte de la conversión, del cambio, del giro que podamos dar para no perder de vista aquel que es la luz. Luz para mis pies es tu palabra. Esa es la clave. ¿Cómo voy a florecer como cristiano? ¿Cómo mi servicio y mi ministerio en la iglesia va a dar fruto? En la medida en que te volvés a Jesús, que es la palabra y es la luz para tu vida y tu misión. Es el propósito también de Aparecida que el Papa quiere que retomemos. Pero en un segundo momento en el Evangelio, y es lo que les decía, no es la religión del libro, de la doctrina, sino del seguimiento de una persona, Jesús se encuentra a sus primeros discípulos, según la versión de Marcos. ¿Y cuál es la invitación de Jesús? No es a estudiar una doctrina, no. Dice Jesús con toda claridad, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres, síganme. Este pasaje del Evangelio, estos 6 versículos del capítulo 1, del 14 al 20, es un evangelio donde aparecen verbos dinámicos. Dice el Evangelio hoy
que Jesús se fue a Galilea a predicar, se fue, caminaba, miró, llamó. ¿Ven? Entonces, creo que hoy el Evangelio nos recuerda también que la vida cristiana es dinámica, pero siguiendo a Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Jesús. Por eso es importante no perder de vista a Jesús, y cuando lo perdemos necesitamos esa conversión, ese girar. Les decía hoy a los hermanos de San Isidro, como cuando uno va al oriental, al mercado oriental, vas acompañando a alguien. Si no te pones las pilas, podés quedar perdido en el oriental. Por eso tenés que seguir, irlo viendo, por dónde va, y ir detrás de esa persona, si no te perdés. Pues así pasa con el discípulo. Síganme significa no me pierdas de vista. Síganme significa vamos tras las huellas de Jesús. Síganme significa su palabra y su gesto, sus acciones son instructivas para mi vida. Síganme. Eso es ser discípulo, eso es ser cristiano. Y la iglesia y los cristianos necesitamos girar y mirar y no perder de vista a Jesús. Síganme. Esa es la vocación y la misión del discípulo misionero. Por eso creo pues que este Evangelio nos recuerda una vez más esa génesis de nuestra vida cristiana y de nuestra vida cristiana en general y de todos los servicios que podamos prestar. Hoy vamos a acompañar a los lectores o proclamadores de la palabra en la renovación de su servicio. Yo siempre, a mí me gusta hacer la comparación, porque uno a través de esa comparación descubre lo importante que es tu servicio y lo delicado que es. Cuando uno recibe la comunión, de quien la reciba no importa, ahí está Jesús presente en la Eucaristía. Claro, si se trata de tomarme una foto para ganar unos likes en Facebook, pues evidentemente si te la tomás con el Papa Francisco vas a tener muchos likes. Si la tomás con el Padre Guanere tal vez unos 10, ¿verdad? Y si te la tomás con un ministro de la comunión, pues tal vez 5. Pero la comunión es Jesús ahí en la Eucaristía. No importa el ministro. La Eucaristía, en la Eucaristía está Jesús. En cambio, si un lector no proclama bien la palabra, si un lector no ha leído las lecturas antes, no ha practicado, si un lector no sabe dónde o se enciende el micrófono, si un lector se pone nervioso, se nos acabó la palabra. No escuchamos bien, no entendimos de qué se trataba la lectura. ¿Ven? Los servidores de la palabra, los proclamadores de la palabra, es importante y delicado su servicio. Por eso la Iglesia les invita a prepararnos humanamente a través del ejercicio, la práctica, pero espiritualmente también para poder sintonizar con esa palabra que voy a proclamar. Por eso rezamos por ustedes. Por eso les agradecemos su servicio y esperamos que siempre pongan lo mejor de ustedes, precisamente para que el servicio sea efectivo, para que la palabra de Dios pueda llegar al oído y al corazón de los hermanos que escuchan en la comunidad. Así es que esta mañana, domingo de la palabra, vamos a orar y a renovar el compromiso de los lectores, y que todos nosotros, escuchando la palabra de Dios, vivamos la experiencia de la conversión, renovemos nuestra fe y nuestro seguimiento a Cristo Jesús. No lo perdamos de vista. Síganme, dice el Señor.